Vamos a ver, un día más, una terapia más. Había pensado en algún otro tema de interés desde el punto de vista de la situación coyuntural que estamos atravesando, del confinamiento, de la cuarentena, pero hoy me ha parecido más conveniente pues variar un poco de tercio, cambiar de tercio y elegir un tema que yo creo que nos va a interesar a todos, ¿eh? Es el mundo afectivo. Hablamos del mundo afectivo, el mundo de los sentimientos y el mundo de las emociones. Durante la etapa de la adicción, eh, el ludópata, el jugador, vamos a decirlo así, el jugador se caracteriza precisamente por la carencia de unos sentimientos bien definidos y en cambio por su sometimiento a los estados emocionales, a las emociones en definitiva, ¿no? Las emociones principales que experimenta el adicto durante su etapa de adicción son, yo creo que bastante claras de limitar. Emociones por emociones se entiende los sentimientos o los estados afectivos rápidos que se acompañan a veces de expresiones corporales determinadas porque son muy puntuales, ¿no? Dentro de estos sentimientos, uno de los más importantes para el ludópata es el ansia, el anhelo, el deseo de, naturalmente, de practicar el juego de azar. El deseo es una emoción, un estado emocional que genera en la persona también conductas. Si os dais cuenta, el deseo de un ludópata o la apetencia de un ludópata de consumir juego o de practicar juego es inmediatamente seguida de una conducta de aproximación o de dirección hacia el juego con tal de zambullirse en su relación casi de enamoramiento con el juego. Otra de las emociones importantes que se baraja y que el ludópata está muy acostumbrado a experimentar es la emoción de la alegría, ¿no? La alegría que es, naturalmente, está vinculada a los episodios, a los momentos de ganancia. El jugador, cuando gana, experimenta una sensación de felicidad, una sensación de placer inenarrable. Por lo tanto, la alegría es otro de las emociones que se pueden apuntar en este sentido. Otra emoción que se puede también comentar a este respecto es la pena, la tristeza. ¿Vosotros a qué vincularíais o a qué vinculabais el estado emocional de tristeza más que cuando estabais jugando y perdíais y perdíais y perdíais? Y sobre todo luego al final, cuando os quedabais sin dinero, cuando ibais a casa, ahí en ese mismo momento se puede decir que os embargaba la tristeza, que la tristeza se apoderaba de vosotros. Un estado emocional, un estado agudo, un estado que duraba poco tiempo, el relativo poco tiempo que duraba el estar sin jugar, porque inmediatamente al día siguiente ya estabais otra vez preparando los bártulos para acercaros de nuevo al juego. Al decir bártulos me refiero a decir, bueno, pues los medios, el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hemos dicho ansia, hemos dicho pena, hemos dicho alegría, dependiendo un poco de los resultados del juego, y podríamos añadir también alguna otra emoción, como por ejemplo la rabia o la ira. Cuando algunas veces el ludópata se enfrenta a la convivencia familiar y no se encuentra satisfecho de sí mismo, experimenta rabia. A veces esa rabia es incontenible y la manifiesta en forma de irritabilidad, de crisis de irascibilidad. O sea, en una palabra, de mal humor contra aquellas personas que están a punto de descubrirle el tinglado que hay en su vida. Y luego, bueno, pues diríamos que algún otro sentimiento también, alguna otra emoción importante que podríamos decir es
el estado de rencor, ¿no? El estado de rencor, que es un sentimiento también, pero un sentimiento que se manifiesta también por la irritabilidad hacia el entorno. Bien, ya tenemos dibujado un poco el panorama de emociones del adicto. En cuanto a sentimientos, ¿cómo veis el panorama del adicto? ¿Qué sentimientos tiene el adicto? ¿Sentimientos de amor? ¿Sentimientos de empatía? ¿Sentimientos de cariño? ¿Sentimientos de gratitud hacia quienes están intentando que se aparte de las circunstancias del juego, del entorno y del ambiente del juego? ¿Tiene algún sentimiento de estos que acabo de comentar? Parece que no. ¿Sentimientos de culpa? Ahí sí. Pero ¿qué ocurre en el ludópata durante su adicción con los sentimientos de culpa? ¿Acaso le apartan del juego los sentimientos de culpa? ¿O no? No. No le apartan. Nunca le apartan los sentimientos de culpa. ¿Qué hace el ludópata con los sentimientos de culpa? Los Se intenta lo olvidan. anestesiar. ¿Cómo? Jugando. ¿Está claro? Es decir, el ludópata encuentra en el juego el lenitivo o el anestésico para todos sus males. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera estamos hablando de sentimientos que el ludópata tiene, pero que son muy momentáneos y muy fugaces, muy efímeros. Da paso enseguida a las emociones a las que me he referido antes. En cambio, claro, el panorama cambia sustancialmente cuando el jugador, el ludópata, inicia rehabilitación, inicia el periodo del proceso de rehabilitación. Vamos a ver si hacemos un repaso de cómo está el panorama afectivo en el adicto, en este caso en el ludópata en rehabilitación. ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Resurgen? ¿Cómo empiezan los sentimientos a florecer, a reactivarse en el ludópata? ¿Cuál es el primer sentimiento que se pone en movimiento en el ludópata? El sentimiento de culpa, por ejemplo. Durante la rehabilitación y sobre todo en el primer tramo, el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de dolor, dolor por lo que ha ocurrido en su vida, dolor porque ha perdido algo que él consideraba indiscutible para él, algo que él consideraba indispensable en su vida, que era jugar. Se ha tenido que despedir del juego. El ludópata antes, durante su adicción, no concebía una vida sin jugar. Concebía el juego como algo consustancial con su persona. Ahora ha perdido el juego. Ha perdido una parte consustancial de su persona, de su vida, y por eso experimenta duelo, sentimiento de duelo, de que ha perdido algo, algo que le daba alegría, que le daba placer, que le daba tono vital. El ludópata muchas veces se hace ludópata porque le falta tono vital, lo que llamamos en psicología el arousal cerebral, es decir, le falta excitación natural. Como le falta excitación natural al ludópata, la busca. El ludópata se convierte en este sentido en un buscador de sensaciones, en un buscador de emociones. Y todo eso lo encuentra en el juego, amigos. Ahora, durante la rehabilitación, cambia el panorama sustancialmente, como os he dicho, y se inician otro tipo de sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de culpa, de vergüenza, de dolor, como he dicho, pero no solamente sentimientos negativos. Como es lógico, estos sentimientos son los iniciales.
siempre en todo proceso de rehabilitación se muestran al principio los sentimientos negativos porque la persona está enfrentándose a su propia vida, a su propio pasado, a su propia existencia, en definitiva. Y todo eso dura un tiempo. Ahora, a partir de ese tiempo, el ludópata va a ir desarrollando una serie de sentimientos como respuesta a sus esfuerzos por mantener a cero el consumo de juego y por reformar su vida, por cambiar su vida. En este sentido, yo creo que los sentimientos más importantes, luego vosotros podéis hablar y decir, comentar, sentimientos que tenéis ahora o sentimientos que habéis tenido, por ejemplo, el sentimiento de gratitud. El sentimiento de gratitud es un sentimiento fundamental en el ser humano. Antes, el ludópata llegó a sentir odio hacia toda aquella persona que le fiscalizaba, según él, la vida o que le estaba intentando curiosear en su vida. Ahora ese odio se ha transformado en sentimiento de agradecimiento. El ludópata, durante su etapa de adicción, sufre en el aspecto cognitivo una distorsión en virtud de la cual odia a quienes le están intentando ayudar, rechaza toda clase de intento de ayuda, considera que a él no le tiene por qué fiscalizar nadie, no le tiene por qué aconsejar nadie, que él sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y que él sabe cuándo tiene que parar o no en el tema del juego. Por lo tanto, cuando el ludópata descubre que lo que había sufrido durante la adicción era una distorsión perceptiva, una distorsión cognitiva, o sea que ha visto el mundo al revés, en definitiva, porque veía enemigos por todas partes y muy especialmente en el entorno familiar. El ludópata veía enemigos a todos aquellos que estaban intentando rectificarle en su trayectoria tan equivocada en la vida. Por eso es por lo que ahora, durante la rehabilitación, el ludópata va a tener sentimientos completamente distintos hacia el entorno. Va a cambiar ese sentimiento de odio por un sentimiento de amor, un sentimiento de gratitud, un sentimiento de empatía, de hacerse cargo de los demás, de ponerse en el lado de los demás, en el lugar de los demás, de mirar hacia la otra orilla, de mirar afuera de sí mismo, de no quererse tanto a sí mismo, o mejor dicho, de quererse mejor a sí mismo y querer en consecuencia mejor y más a los demás. ¿Cuáles son los sentimientos? Hay ahí unos sentimientos que están incluso tipificados en el propio decálogo, como sabéis. Las conductas de desagravio se relacionan un poco con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Con el sentimiento de pesadumbre, con el sentimiento de pesar, con el sentimiento de pena por no haber iniciado antes este nuevo camino, por cómo se ha maltratado a la familia, por cómo se ha hecho daño a la familia. Y entonces todo eso genera una necesidad de complacer a la familia, de comportarse bien con la familia, de pagarles, en definitiva, con una moneda distinta a la que estaban empleando durante la adicción. Con una moneda todo lo contrario que era la moneda anterior, que era la moneda de la ira hacia la familia. Ahora, por el contrario, todo es gratitud, todo es, como digo, empatía, todo es cariño, todo es amor, todo es satisfacción y todo es, en definitiva, felicidad. Todos estos sentimientos se van a ir barajando a partir de la primera etapa de la rehabilitación, que es esa la etapa dolorosa, que podríamos decir, y la etapa gozosa, la etapa nueva, la etapa en la que los sentimientos negativos que se iniciaron en el primer tramo de la rehabilitación ahora se vuelven positivos y estamos en una etapa, afortunadamente, como he dicho, gozosa. Así como durante la adicción la primera etapa fue de miel, la primera etapa de la persona, de la relación de la persona con el juego, acordaos
era de miel, estabais enamorados, estabais en una especie de trance amoroso con el juego. Y la segunda etapa era de hiel, porque habéis sufrido también lo vuestro, cuando os habéis dado cuenta de que ese camino no os conducía más que al dolor, al sufrimiento y a la destrucción, tanto propia como familiar. Pues en cambio, en la rehabilitación ocurre al contrario. La primera luna de la rehabilitación es una luna de hiel, porque se siente todo lo que se ha hecho, porque se tiene un disgusto consigo que no se puede quitar tan fácilmente. Solo se puede quitar haciendo bien las cosas, es decir, haciendo la rehabilitación, en definitiva. Bueno, pues bien, en la primera etapa de la rehabilitación tenemos que reconocer que la luna que se pasa, que se tiene durante ese tramo, es una luna de hiel. Se comienza con luna de hiel, con luna de amargura, pero luego poco a poco se va transitando, se va haciendo la transición hacia la luna de miel, que es la luna gozosa. Primero la dolorosa, que es la del duelo, que es la de los sentimientos negativos. Y luego viene, como estoy diciendo, la luna de miel o luna gozosa, la luna del goce, la luna de la satisfacción y la luna de la felicidad.